Vamos a empezar la clase con otro tema, que es teoría de la decisión, pero ahora bajo condiciones de certeza. Y vamos a empezar a explorar los modelos de programación matemática. Estos modelos de programación matemática se caracterizan porque son modelos de base determinística, es decir, la probabilidad de ocurrencia de los eventos asociados en la naturaleza contra la cual vamos a tomar la decisión es igual a 1, o sea, ocurre. Y entonces vamos a ver el modelo dominante para esto, que es el modelo de programación lineal, utilizando un caso y una primera solución heurística a partir de una solución gráfica. Es decir, vamos a ver modelo dominante para la toma de decisiones bajo condiciones de certeza, que es el modelo de programación lineal. Vamos a estudiar un caso. Es un caso de planeamiento de producción. Entonces, una empresa produce dos tipos de alcoholes, A1 y A2, en una planta situada en San Nicolás. La planta tiene dos secciones, producción y rectificado. En producción se opera 40 horas semanales empleando a 5 trabajadores de tiempo completo y a 2 que trabajan 15 horas semanales. Es decir que la sección producción dispone de 230 horas de trabajo por semana como recurso. Una vez terminado el producto, en la zona de producción, pasa a otro sector que se llama rectificado. Este rectificado tiene también un recurso disponible en horas hombre semanales igual a 250 horas de trabajo semanal. La matriz que ustedes están viendo acá, esta matriz representa algo muy interesante e importante. Vamos a ver, las filas son producción, esto representa la sección producción, esto representa la sección rectificado, y esto representa el beneficio que se obtiene cuando se vende en el mercado una unidad, que en este caso es kilolitro de cada tipo de alcohol. Entonces, vamos a ver ahora la columna esta que dice A1. ¿Qué significa A1 producción? ¿Qué significa este 2? Bueno, este 2 significa que el alcohol tipo 1 requiere de 2 unidades de recurso producción para producir 1 kilolitro de alcohol. Y este 1 de la columna A2 dice lo mismo, nada más que para el alcohol tipo 2. Es decir, el consumo de recursos para cada tipo de alcohol en la sección de producción por unidad de alcohol. Lo mismo pasa en rectificado. Es decir, en rectificado, para producir 1 kilolitro de alcohol tipo 1, necesito 1 hora hombre de recurso. Y el alcohol tipo 2, necesito 2 horas hombres de recurso en la sección rectificado. Este 3 representa el beneficio unitario de vender 1 kilolitro de alcohol en el mercado. Y este 5, el beneficio unitario de vender 1 kilolitro de alcohol tipo 2 en el mercado. Entonces son datos del problema que nos permiten construir después el modelo.
Además, sabemos que con respecto al alcohol tipo 1, no hay ningún problema respecto de lo que el mercado puede absorber en cuanto a cantidades. En cambio, hay una demanda limitada de 120.000 litros de alcohol tipo 2, es decir, 120 kilolitros de alcohol tipo 2 por semana. ¿Esto qué significa? Que no puedo vender más de 120 kilolitros de alcohol 2 por semana. Entonces, en función de todos estos datos, lo que se pide es que planifiquemos la producción semanal de esta pequeña industria, y esto significa decir cuántos kilolitros de cada tipo de alcohol debo producir semanalmente para maximizar los beneficios. Fíjense que dije beneficios y no dije beneficio esperado, ¿sí? Dije beneficios. Si hubiera dicho beneficio esperado, sería incorrecto, y eso lo debería haber reservado para una toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Acá se trata de beneficios. Entonces, repito, ¿cuál es la cantidad semanal de cada tipo de alcohol que debo producir para maximizar los beneficios? Entonces, si lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es identificar qué es lo que queremos cuantificar. Pregunto a la clase, ¿qué queremos cuantificar? La cantidad de alcohol que tenemos que producir para obtener el máximo beneficio. Correcto. Queremos cuantificar la cantidad de cada tipo de alcohol. Entonces, a eso lo vamos a llamar variable de decisión. En este caso, van a aparecer dos variables de decisión, que lo vamos a llamar X1 para el alcohol tipo 1, cuyas unidades serán kilolitros de alcohol por semana, y X2 para el alcohol tipo 2, cuyas unidades serán kilolitros de alcohol por semana. Es muy importante, de ahora en más, en el planteo de todos estos problemas, esta consideración particular. Es decir, la identificación de las variables de decisión y sus unidades, porque esto va a ser muy importante. Entonces, lo que vamos a plantear es el objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo? Bueno, la función objetivo es una función maximizante de los beneficios. Es decir, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar los beneficios. Entonces, esto es posible plantearlo de una manera matemática en función de X1 y de X2. ¿De qué manera? Para estos modelos se utiliza, para representar al funcional, criterio o función objetivo, la letra Z. La letra Z, ¿sí?, se utiliza, y es una terminología internacional, para representar a la función objetivo en problemas de programación lineal. Y en este caso, como es un enfoque contributivo, el primer enfoque, la primera contribución la va a ser la cantidad de alcohol tipo 1 que se produce multiplicado por el beneficio de cada unidad de alcohol tipo 1. Es decir,
3 por X1 va a representar el beneficio que aporte la venta de todo el alcohol tipo 1 que se produzca. Y a esto le tendré que sumar la contribución que genera la venta del alcohol tipo 2, es decir, X2, y que matemáticamente la puedo expresar como 5 por X2. Y esto tiene que ser maximizante, es decir, si yo planteo esta ecuación, es decir, z igual 3x1 y 5x2, primero voy a hacer una pregunta. ¿Se entendió qué significa el funcional y cómo lo planteé? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo este funcional, yo les pregunto a ustedes, dado este funcional, ¿qué cantidad de alcohol debería producir de tipo 1 y de tipo 2 para que eso sea máximo? ¿Ustedes qué responderían? Si solamente considero esta ecuación, ¿no? A ver, le doy una ayuda. Esta función crece monótonamente en función de x1 y x2. Por lo tanto, ¿en dónde estaría el máximo? Si no tengo ningún tipo de restricción, podría poner cualquier número, el más grande que tenga, digamos, para que sea el máximo, pero tengo Exacto. restricciones. O sea que el z máximo estaría en infinito. ¿Está bien? En x1 infinito, x2 infinito. Cosa de que no representa la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos recursos que se agotan, disponibilidades limitantes, demandas que están restringidas por la capacidad de absorción del mercado. Entonces, esto es lo que de alguna manera empieza a definir el problema. Entonces, en términos generales, primero siempre se pone, digamos, la función a maximizar y después sujeto a las restricciones que limitan el problema. Vamos a ver qué pasa en producción. Nuestra primera parada va a estar en producción. ¿Por qué? Porque este es un problema típico en donde los recursos en una planta de producción entran en una caja que se llama planta y como consecuencia de esos recursos, lo que sale por el otro lado son los productos. Es decir, por acá entran los recursos y por acá salen los productos. Entonces, evidentemente, yo tendré que tener en cuenta cómo se van consumiendo esos recursos para generar la producción o los productos que definí en el problema. Entonces, voy a dividir esta restricción en tres partes. Una parte izquierda, una parte que va a ir al medio y otra parte derecha. Y fíjense que todas las construcciones están hechas de esta manera y de ahora en más vamos a convenir en escribirlo de esta manera. Esta parte izquierda es una función lineal de las variables de decisión x1 y x2, que son las que queremos cuantificar. ¿Qué significa 2x1? Bueno, si ustedes ven en el gráfico anterior, y vamos a borrar para que
no se confunda, 2x1, este 2, la pregunta es, este 2 tiene el significado de decir, por cada unidad de alcohol tipo 1, yo consumo 2 unidades de recurso en producción. Y por cada unidad de alcohol tipo 2, voy a consumir 1 unidad de recurso en la sección producción. Entonces recuerden este 2 y este 1. Este 2 y este 1 es este 2. Es decir, si yo multiplico 2 por la cantidad de alcohol que representa la variable x1, lo que estoy diciendo es la cantidad de recurso que consume la producción de x1. Y si a eso le sumo la cantidad de recursos que consume la producción de x2, esta parte de la restricción me está, acá iría un 1, que no lo pongo, pero lo voy a poner ahora. Esta parte de la restricción me estaría dando cómo es la evolución en el consumo de recursos disponibles en el área producción. ¿Qué cuánto es? Es lo que leo acá. Acá, del lado derecho de la restricción, voy a leer esa cota numérica que es la disponibilidad limitante. Si recuerdan el problema, decía que las horas disponibles en la sección de producción eran 230 horas por semana. Ahora, si de este lado me va diciendo cómo se consume el recurso a medida que x1 aumenta y x2 aumenta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a limitar eso? La disponibilidad del recurso. ¿Qué significa? Si es un recurso, a lo sumo puedo gastar la disponibilidad del recurso. Es decir, no puedo gastar más de 230 horas por semana. Decir eso, no puedo gastar más de 230 horas por semana, significa matemáticamente que la relación que hay entre este lado y este lado la representa una desigualdad de tipo menor o igual. Entonces, nunca voy a poder gastar más que lo que tengo. ¿Eh? Y esto va a pasar de ahora en más cuando se trate de recursos. ¿Eh? Porque los recursos son limitados. Si ustedes tienen 1.000 pesos, no pueden gastar 1.200, por decirlo de alguna manera. A pesar de que muchos podrían hacerlo sin ningún problema, pero bueno, la lógica diría que no. Lo mismo pasa para el rectificado. 1 es el coeficiente en rectificado, 1 unidad de recurso en rectificado por cada unidad de alcohol tipo 1, 2 unidades de recurso por cada unidad de alcohol tipo 2, y esta parte va marcando la evolución del consumo de recursos, cuya disponibilidad es 250 y cuya representación es una desigualdad de tipo menor o igual. Fíjense que hasta ahora las desigualdades son siempre cerradas, es decir, incluyen el punto. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque puedo gastar hasta ahí, hasta 230. Se puede cumplir, digamos, o la condición de menor o se puede cumplir la condición de igual. Si se cumple la condición de igual, ¿qué sucedió? Pregunto. Por el del 230.
Si se cumple la condición de igual para el 230. ¿Qué pasó? Que trabajé todas las horas que tenía. Correcto, o sea que eso se dice, ustedes van a tener que acostumbrarse a una terminología. El recurso se agotó. ¿Está bien? Entonces agoté el recurso. Lo mismo pasa con esta restricción. Y la demanda es algo que nos impone el mercado. Fíjense que el alcohol tipo 2, como dice acá, tiene una demanda limitada de 120.000 litros, o sea, 120 kilolitros por semana. Entonces, ¿cómo lo expreso? Digo, el alcohol tipo 2, X2, y si digo demanda limitada, bueno, la cota numérica es 120, X2 es la evolución de la restricción, y si la demanda es limitada, o también puedo decir como máximo, estas palabras tienen una traducción desde el punto de vista de la restricción que se plantea como una desigualdad del tipo menor o igual. ¿Por qué? Porque como máximo puedo hasta 120. Más de 120 el mercado no lo toma. Fíjense que yo acá podría poner también 0x1 más un x2, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tengo un 0, y esto es muy importante, cuando tengo un 0 en una variable, me dice que no hay ninguna relación entre esa variable y el resto. ¿Qué me está queriendo decir acá? Y me está queriendo decir que no hay ninguna relación, como acá en X1 tengo un 0, entre la demanda de alcohol 1 con respecto a la demanda de alcohol 2. Son demandas independientes. Entonces, una vez que planteé estas restricciones, me planteo algo adicional. Pregunto, ¿puedo producir cantidades negativas de alcohol? Por supuesto que no. Entonces voy a restringir el problema a valores no negativos para las variables de restricción. Este tipo de restricción, que se llama restricciones de no negatividad para las variables, por ahora de decisión, pero después vamos a ver que se van a sumar otras, se llama restricción de no negatividad y me genera y me acota el problema al primer cuadrante de un par de ejes de coordenadas. ¿Está claro? Bueno, vamos a borrar esto y le voy a hacer una pregunta. Vale la pena que ustedes piensen un poquito sobre este problema. Si yo les planteo este problema y con lo que han aprendido hasta ahora y todo lo que saben hasta lo que ustedes aprendieron en las cursadas, alguien me tiene que decir, le pregunto, ¿cómo alguien podría resolverlo? A ver, ¿alguien tiene una visión intuitiva de cómo responder a esta pregunta? ¿Cómo generarían una solución para esto? A ver, chiques, algo, un feedback, please.
¿Qué harían ustedes para resolver este problema? Con todas esas inecuaciones hacer un gráfico. Bueno, ¿y ese gráfico qué harías? Me fijaría en dónde ahí pasaría las inecuaciones y tendría toda una zona sombreada que son los posibles puntos donde ahí dentro va a estar mi respuesta. Muy bien, puede ser. Puede ser. ¿Alguna otra persona quiere agregar algo más? Intuitivamente. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, digo, bueno, si yo tengo que hacer, haría todo lo posible del alcohol más rentable. ¿Cuál es el alcohol más rentable? El alcohol tipo 2. ¿Y cuánto puedo hacer? 120. 120. ¿Me alcanza? A ver, si reemplazo 120 acá, ¿sí? Me sobra recurso. Si reemplazo 120 acá, también me sobra recurso. Acá 120 menor o igual a 230. 240 menor o igual a 250. Y si hago 120 de x2, como venimos haciendo, se cumple la condición de igualdad. Y gano 600. Y me sobra recurso que podría utilizarlo para hacer el otro alcohol. ¿Puede ser eso? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero me fijaría que no sobrepase la demanda que me dice arriba, que dice que tiene una demanda limitada a 120.000 litros Por eso. semanales. Perfecto. Pero es lo que voy a hacer, 120. Entonces, me quedaría recurso, acá me sobraría recurso, porque si reemplazo 120, y entonces esto sería, por ahora no hice alcohol 1, hice solamente el alcohol 2. Hago todo lo que puedo. ¿Y cuánto puedo? 120, ¿no es cierto? Cumplo la condición de igualdad. Y si hago 120, hago 5 por 120, estaría ganando 600. Y acá me estaría sobrando recursos, ¿no? Porque ¿qué condición se cumple? ¿La de igualdad o la desigualdad? El menor igual. El menor igual, 120 es menor que 230. Y acá, 2 por 120 es 240, también me sobra recurso. Es 10. O sea que si me sobra 10, fíjense que o podría hacer 5, podría ser, perdón, 230, 100 litros, 115 litros de alcohol si considerara el recurso que me sobra de producción. ¿Por qué? Y porque me sobra 110, perdón, 110 de recursos de producción. Y que como cada kilolitro de alcohol 1 consume 2 unidades, podría ser 55. Perdón, podría ser 55. Y si voy por rectificado, ¿cuánto podría ser? Y bueno, me sobran 10, es un recurso por cada kilolitro, es 10. O sea que evidentemente, cuando hice 10 kilolitros, ya se me hizo igual esto, pero ya se me consumió todo el recurso de rectificado. Con lo cual, la solución sería 10 de x1 y 120 de x2. ¿Está bien? Esa sería una solución intuitiva. ¿Me siguieron? Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto desde el punto de vista gráfico. Porque como tenemos dos variables, podemos representar gráficamente el problema. Bueno, acá tengo un gráfico en donde aparece en el eje X, X1 y en el eje Y, X2.
Y lo que hago es representar cada una de las restricciones en términos de igualdad. Por ejemplo, la restricción de producción es 2x1 más x2 igual a 230. ¿Está bien? Entonces pregunto, cuando x1 como 2 puntos determina una recta, vamos a ver cómo es esta recta. Cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? 230. ¿Está bien? O sea que tengo el punto 0, 230. 0 para x1, 230 para x2. Y cuando x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? Sería 230 dividido 2. 115, ¿verdad? Entonces ahora tengo estos dos puntos. Este punto es el punto 0, 230 y este punto es el punto 115, 0. Esta recta representa la igualdad. Esta recta representa la igualdad. Lo mismo hago para la recta de rectificado y lo mismo hago para la recta de remanda, que en este caso será una constante, x2 igual a 120. ¿Sí? Entonces ahora digo, bueno, ¿cuál será la condición si esta es la condición que es, o sea, los puntos sobre la recta en este espacio de definición del problema representa la condición de igualdad, que representará la condición de menor igual? Todos los puntos debajo de esta recta representarán a los pares de puntos que satisfacen la restricción de 2x1 más x2 menor o igual a 230. Que es lo que estamos viendo en esta pantalla. Si hago lo mismo para el resto de las restricciones, es decir, para la demanda será esta, y para el rectificado será este, ustedes verán que hay una zona, ¿sí?, en donde se da una superposición de los tres espacios para las tres restricciones, que es una zona de puntos comunes en los cuales esos puntos satisfacen simultáneamente las tres restricciones. Entonces, esos puntos que se generan y forman una superficie, generan los que se llaman espacio de soluciones factibles. Es decir, este poliedro, o mejor dicho, polígono, satisface su superficie y su contorno, satisface simultáneamente a la restricción de producción, de demanda y de rectificado. ¿Sí? O sea que pueden ver que parte del origen va hasta este punto, va hasta este punto, va hasta este punto, va hasta este punto y de acá vuelve acá. Es decir, el origen, curiosamente, pertenece al espacio de soluciones factibles.
Entonces, dentro del espacio de soluciones factibles, habrá por lo menos un punto tal que satisface la razón del funcional. Y la razón del funcional es maximizante. Es decir, habrá por lo menos un punto dentro de este espacio de soluciones factibles tal que haga máximo el z. ¿Está bien? Entonces, la tarea es encontrar cuál es ese punto que dentro de este espacio de soluciones factibles maximiza el funcional. A esta altura quisiera saber si se entendió hasta acá lo que hablé. Espero la respuesta porque necesito seguir. Sí, sí, se entendió. ¿Tienen alguna duda? No. Los demás que no hablaron, no escucho nada. Tampoco. Sí, se entendió. Se entendió. Se entendió, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora cómo juega el funcional. El funcional, si ustedes recuerdan, era z igual a 3x1, ¿se acuerdan? Más 5x2. Voy a volver al gráfico. El origen, cuyas coordenadas son x1 igual a 0 y x2 igual a 0, está dentro de este espacio de soluciones factibles. O sea que el origen, que se llama solución trivial, el origen del espacio de soluciones factibles, tiene coordenadas x1, 0, x2, 0. Por lo pronto, ¿cuánto valdrá el z? El z valdrá 0. O sea que las coordenadas de este punto serán x1, 0, x2, 0, z igual 0. Esto significa que el funcional juega con una recta en este gráfico, en un gráfico x2 como función de x1, con una pendiente, si yo de acá construyo esta función, con una pendiente menos 3/5 para x1. Que cuando pasa por el origen, discúlpeme, me es difícil dibujar. Esta es la recta del funcional, cuya pendiente es menos 3/5. Entonces, cuando pasa por el funcional, genera un z, cuando pasa por el origen, el funcional vale 0, porque en el origen x1, ¿sí?, vale 0 y x2 vale 0. Ahora, el funcional se puede desplazar como una recta de pendiente menos 3/5. Y yo voy a una familia de rectas de pendiente menos de 3/5, porque en realidad lo único que va a cambiar es la ordenada al origen del funcional. Y entonces lo que busco es el punto más alejado del origen y que pertenece al espacio de soluciones factibles. En este caso, ese punto, bueno, acá está lo que dije con respecto a la recta del funcional, y acá van a ver la pendiente de la recta del funcional con distintas ordenadas al origen y que va buscando el punto más alejado. En este caso, el punto más alejado
pertenece a este vértice D. ¿Sí? Entonces acá quiero hacer una consideración para ir adelantando. Se dice, por el teorema fundamental de la programación lineal, que todo espacio de soluciones factibles debe ser convexo, en donde todo máximo local es un máximo global. Y además, algo muy importante, si existe una solución, esa solución está en un vértice, o del polígono, o del poliedro, o del hiperpoliedro. Entonces, esto me dice que no tengo que buscar en los infinitos puntos de esa superficie. Tengo que buscar solamente en los vértices de ese espacio de soluciones factibles. Para nosotros, los vértices son este punto A, que es el origen, este punto B, este punto C, este punto D y este punto E. O sea que todos los otros puntos no nos interesan. Entonces vamos a hallar las coordenadas de cada punto, de cada vértice. Y vamos a calcular cuál es el Z. Vamos a ver, las coordenadas del punto A, del vértice A, ya lo habíamos definido. Es 0 para x1, 0 para x2, z igual 0. Vamos a ver el punto B. Este punto B es el cruce de la restricción de demanda con el eje x2. Entonces, este punto tendrá coordenadas x1 igual 0 y x2 igual a ¿cuánto? Igual a bueno, 120. ¿Está bien? Porque estoy en esta recta. ¿Cuánto vale esta recta? x2 igual 120. Entonces, construyo el vértice B, 0, coordenadas x1, 0, x2, 120, funcional, 600. Vamos a ver el vértice C. El vértice C, este, es el resultado de igualar x2 igual 120 con esta recta, que es la recta de rectificado. Es decir, resolver ese sistema de ecuación x2 igual 120 y x1 más 2x2 igual a 250. Porque estoy averiguando en dónde se cruzan, en dónde se hacen iguales. Y fíjense que este punto C es lo que habíamos dicho antes, es la visión intuitiva, porque tiene coordenadas 10, 120. Es decir, 10 kilolitros de alcohol tipo 1, o sea, x1 igual a 10 y x2 igual a 120. Que quizás sea la visión intuitiva de cómo resolver el problema. Cuando yo encuentro cuánto vale el funcional, digo 3 por 10, 30, más 5 por 120, 630. Y en cambio, fíjense, tengo otro punto más para explorar, el punto D. El punto D resulta de igualar las ecuaciones de producción y rectificado. Cuando yo digo igualar, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo 2x1 más x2 igual a 230
y x1 más 2x2 igual a 250. Resolviendo este sistema de ecuaciones, para x1 y x2, me da la coordenada de este punto, que representa, las coordenadas son 70 y 90. 70 para x1 y 90 para x2. Y este punto es el punto D, que resulta ser, fíjense, 70 kilolitros de alcohol tipo 1, o lo mismo decir, x1 igual a 70, x2 igual a 90, y cuando calculo el funcional me dice 3 por 70, 210, más 5 por 90, 450, 210, más 450 me da 660. Es decir, fíjense que el óptimo es antiintuitivo, ¿sí? Bueno, el vértice E también es fácil calcularlo porque es el punto de intersección de la restricción producción con el eje X1. Y es de coordenadas X2, 0 y X1, 115. Entonces, perdón, X1, 115, está bien, lo dije bien. Y X2, 0. Cuando calculo el funcional me da 345. ¿En dónde está el máximo de Z? En el punto D. Y este punto D es el punto operativo. Fíjense que es antiintuitivo, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, hemos acá visto cómo a partir de un concepto gráfico podemos encontrar la solución. Entonces, hay algunas cosas que podemos decir. Vamos a hacer 10 minutos más y paramos y volvemos. No hace falta que ustedes, digamos, se conecten nuevamente, hagan pausa, porque esto no tiene límite de tiempo. ¿Está bien? Entonces, yo tenía la ecuación. Esto es 70, x1 es 70 en el óptimo, y x2 es 90 en el óptimo. Cuando yo reemplazo 70 y 90 en las restricciones, o sea, en esta columna, vamos a ver para la primera restricción. 2 por 70, 140, más 90 es igual a 230. O sea que se cumplió, ¿qué cosa? Que todo el recurso disponible se utilizó, es decir, se agotó. ¿Y qué pasó en rectificado? 70 para x1, más 2 por 90, 180, es decir, 70 más 180, 250. Esto significa que tanto en producción como en rectificado, el recurso se agotó. Y esto también es información que yo tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? Pero además, ¿qué pasó con la tercera restricción? Bueno, la tercera restricción se cumplió, ¿qué cosa? Se cumplió la restricción, la desigualdad, en la desigualdad la condición de menor, porque 90, que es el valor de x2, es menor que 120. ¿Y esto qué significa? Que me sobraron, o me faltaron, mejor dicho, 30 unidades de alcohol tipo 2 para cubrir la demanda máxima. Y esto también es información. Entonces, ahora yo, ¿qué puedo decir? Si yo tengo que expresar la solución óptima de este modelo, diría x1 igual a 70 kilolitros, x2 igual a 90 kilolitros por semana,
el Z igual 660 unidades monetarias, no me sobra recurso en producción, no me sobra recurso en rectificado, y me faltan 30 unidades, que es la diferencia entre 90 y 120, para satisfacer la demanda máxima. Fíjense que todo esto es posible decirlo. ¿Está bien? Bueno, antes de pasar al modelo general, y antes de pasar a esto, quiero saber si me están escuchando. ¿Alguna señal de humo? Sí, sí, Bueno, ¿se entendió esta parte? sí, sí. Bueno, entonces, son y 40, ¿está bien? Hacemos una pausa hasta -10, ¿puede ser? Dale. Entonces dejamos abierto. Sí, déjenlo abierto y yo lo pongo en pausa y después seguimos. Ok. -10 volvemos, entonces.